El marco teórico en el que se basan la mayoría de los enfoques Saikle parte del modelo pedagógico de las 4 Cs, propuesto por la profesora Doug Coyle, quien sitúa en el eje vertebrador del modelo al contenido y a la comunicación. Los contenidos incluyen tanto los conocimientos lingüísticos como los no lingüísticos. La comunicación, por su parte, comprende todos los procesos comunicativos que tienen lugar en el aula. Estos incluyen la lengua materna y la lengua adicional, así como los diferentes tipos y usos del lenguaje que se haga, el científico, el especializado, el funcional, etc. Además de estos dos elementos, han de tenerse en cuenta los diferentes factores cognitivos que intervienen directamente en la adquisición de los contenidos y de la lengua adicional. Uno de estos factores es el andamiaje, que facilita en gran medida el proceso de enseñanza y aprendizaje en AICLE. Por último, aunque no menos importante, Coyle añade la C de cultura, pues según defiende la autora, todo proceso de adquisición de una lengua adicional lleva aparejada la adquisición de una o varias culturas. Esta idea entronca directamente con los objetivos del plurilingüismo y del pluriculturalismo promovidos por el Consejo de Europa, como ya hemos visto en la unidad anterior. Hay autores que añaden otros principios metodológicos al modelo clásico de Coyle, pues argumentan que los alumnos han de adquirir una serie de competencias transversales, tales como el trabajo colaborativo o la competencia digital. Nosotros también consideramos necesario incluir una quinta C en AICLE, ya que este enfoque va mucho más allá de la mera adquisición de conocimientos teóricos. Se trata de que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos mediante la realización de proyectos colaborativos en los que lleven a cabo tareas de la vida real. Estas pueden consistir en la resolución de casos que requieran no solo de un alto dominio de la lengua adicional y de los contenidos aprendidos, sino también de soluciones creativas a problemas ante los que deberán mostrar una actitud crítica y reflexiva. Todo ello redundará en un aprendizaje mucho más motivador y significativo para los alumnos. A continuación vamos a compartir los planteamientos pedagógicos de un proyecto audiovisual colaborativo llevado a cabo en un centro bilingüe siguiendo un enfoque AICLE. Para ello veremos cómo se trabajan de manera integrada las 5 Cs y prestaremos una especial atención al andamiaje provisto por los profesores de lengua y de contenidos o por los demás actores implicados en el proyecto. Finalmente, propondremos algunas estrategias para fomentar la motivación de los alumnos e implicarlos afectivamente en su propio aprendizaje. En 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 193 Estados miembros de la ONU y sus respectivas sociedades emprendiéramos acciones sostenibles con las que mejorar la vida de todo el mundo, sin dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS, e incluyen, entre otros, la erradicación de la pobreza, el ODS número 1, la lucha contra el cambio climático, ODS número 13, la mejora de la calidad de la educación, que ha de ser inclusiva y accesible para todos y todas, ODS número 4, o la igualdad de los derechos de la mujer y su incorporación al mundo laboral en las mismas condiciones que el hombre, ODS número 5 y número 10. Como puede observarse en la tabla, los ODS abarcan diferentes materias y áreas de estudio incluidas en los currículos educativos oficiales, desde aquellos relacionados con las ciencias naturales, tales como la biología o la educación para la salud, por ejemplo el ODS número 3, salud y bienestar, el número 6, agua limpia y saneamiento, el número 14, vida submarina o el 15, vida de ecosistemas terrestres. Hasta aquellos que tienen que ver con las ciencias sociales, tales como el número 11, que son las ciudades y comunidades sostenibles, el 12, la producción y el consumo responsables, o el 16, que es la paz y justicia a través de instituciones sólidas. Entre otros ODS también están aquellos que tienen que ver con las ciencias económicas y empresariales, tales como el número 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico, o el número 9, que es industria, innovación e infraestructuras. Independientemente de los currículos vigentes en cada país y del contexto de enseñanza en el que nos encontremos, todos y cada uno de los ODS están alineados con los principios básicos de la llamada educación en valores. Una formación integral y transversal a todas las etapas educativas, cuyo principal objetivo es formar a individuos que estén preparados para la sociedad del siglo XXI. Así pues, los alumnos deben ser capaces de transferir aquellas competencias y conocimientos adquiridos formalmente a las nuevas situaciones y opciones de vida real que ellos vayan a elegir.
De este modo podrán reorganizar mejor su pensamiento crítico, adquirir nuevos conocimientos y competencias y desarrollar nuevas habilidades que les permitan interactuar como ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad actual y con el mundo global. El proyecto pedagógico Cambiemos el Mundo, que presentamos a continuación, sigue un enfoque AICLE en L, por lo que se trabajarán las 5 Cs del modelo adaptado de COIL de manera integrada. Además, el proyecto persigue diversos objetivos de aprendizaje que tienen como eje vertebrador la educación en valores y la formación integral del individuo. Estos son algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar al final del proyecto. En primer lugar, tomar una mayor conciencia sobre los problemas que enfrenta la sociedad actual. Fomentar una actitud crítica con las políticas que amenazan la sostenibilidad del planeta. Respetar el medio ambiente y sus ecosistemas. Dar una mayor visibilidad a personas y a colectivos en riesgo de exclusión social. Y en definitiva, y resumiendo todo lo anterior, adquirir una mayor responsabilidad social y un mayor compromiso con el mundo global. A continuación, pasamos a desglosar los contenidos de aprendizaje de este proyecto. Estos vienen dados, en primer lugar, por los ODS que los alumnos vayan a elegir y por su correlación con el currículo oficial y las programaciones didácticas de las materias lingüísticas y no lingüísticas del centro o del contexto educativo en el que nos encontremos. Asimismo, los contenidos comunicativos y el lenguaje especializado que se vayan a trabajar también variarán en función de los ODS que elijan los alumnos. Esto supondrá que haya unas funciones comunicativas comunes a todos los grupos de trabajo, pero también otros exponentes lingüísticos específicos de las áreas o de las materias no lingüísticas. En cualquier caso, consideramos que el nivel mínimo de competencia comunicativa para realizar un proyecto de este calado es un nivel avanzado, es decir, a partir de un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia, si bien se podría adaptar atendiendo a las características propias de cada alumnado. Por lo que respecta a los factores cognitivos, haremos especial hincapié en la zona de desarrollo próximo del alumno y en la ayuda o el andamiaje necesarios para que todos los grupos de alumnos puedan trabajar de manera autónoma y colaborativa a lo largo de todo el proyecto. La cuarta C del modelo de COIL nos remite al componente cultural, inherente a todo proceso de aprendizaje de una lengua. No debemos olvidar que los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos globales, que nos conciernen a todos los habitantes del planeta independientemente de dónde vivamos. Por lo tanto, los alumnos habrán de desarrollar unas habilidades interculturales que les permitan sortear posibles malentendidos entre personas de orígenes distintos y apreciar las diferencias culturales desde una actitud tolerante y de respeto hacia el otro. Por último, incorporaremos nuestra quinta C al proyecto, ya que este requerirá de un alto nivel de desempeño de la competencia digital y audiovisual por parte del alumno, además de otras competencias transversales ya mencionadas tales como el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y creativo, etc. Mientras yo he estado desgranando los principales objetivos y contenidos de este proyecto pedagógico, probablemente ustedes se hayan fijado en el título de la guía y en la imagen que acompañan esta diapositiva, ¿verdad? Pues bien, nada más lejos de nuestra intención es que ustedes se sientan apelados por el calificativo de vagos ni mucho menos. En realidad, lo que pretendemos con esta imagen es sorprender a nuestros alumnos, captar su atención y despertar en ellos la curiosidad por aprender desde el primer momento en el que les planteamos un proyecto. El riesgo que corremos de no ver materializado ni rentabilizado el esfuerzo añadido y la cantidad de tiempo empleado por profesores y alumnos es muy alto si finalmente no conseguimos motivar a los estudiantes enganchándolos, valga la expresión, al proyecto desde el comienzo. Una buena manera de tantear su interés inicial y su grado de compromiso con los temas globales sería plantearles la siguiente actividad introductoria o leading, que es como se conoce comúnmente en inglés. Además, de esta forma nos podemos hacer una idea más clara de si el proyecto tiene visos o no de tener éxito con nuestros alumnos. La guía de los vagos para salvar el mundo es el nombre de gancho que le han puesto a esta campaña los responsables de promocionar los ODS entre el público más joven. En un primer nivel de vagancia, nos encontramos con las cosas que se pueden hacer desde el sofá. Con un grupo de alumnos extrovertidos o con un pensamiento crítico y creativo muy estructurado y bien desarrollado, les podremos dejar a ellos que aporten sus ideas iniciales para posteriormente contrastarlas con las sugerencias de la ONU.
Muy probablemente muchas de ellas coincidan en mayor o menor medida con las propuestas que van a leer a continuación. Con un grupo de alumnos menos autónomos que requieran de un mayor andamiaje, podríamos facilitarles las 7 ideas originales de entrada y eliminar algunas de las palabras claves de cada propuesta. De este modo, ellos tienen que reconstruir el texto usando el vocabulario específico que más adelante ellos tendrán que usar en sus proyectos. En el caso de que se quiera repasar algún contenido lingüístico ya visto, se puede eliminar, por ejemplo, los verbos que están en la forma de usted del imperativo afirmativo y que los alumnos los conjuguen correctamente y los coloquen en la propuesta correspondiente. Una vez más, dependiendo del grado de complejidad que queramos restar a la tarea, podremos dar los verbos ya conjugados y que los alumnos solo tengan que colocarlos mediante un proceso inferencial de comprensión lectora. Una vez comprobadas las respuestas y aclaradas las dudas que puedan surgir sobre el vocabulario o sobre las formas lingüísticas nuevas que hayan salido en el texto, de hecho, si es necesario, se puede repasar o sistematizar la formación del imperativo afirmativo formal e informal. En ese momento deberemos dar voz a los alumnos para que ellos aporten sus ideas propias y escriban, siguiendo los modelos anteriores, esto es un buen ejemplo de andamiaje, una o dos propuestas que no están incluidas pero que ellos consideran que sí deberían estarlo. En esta fase final de la actividad es cuando el aprendizaje se hace realmente significativo para los alumnos y así redunda en una mayor motivación por su parte. Y si además queremos dejarlos con ganas de más, valga la expresión redundante, podemos terminar la primera sesión de clase preguntándoles si quieren subir de nivel de vagancia y convertirse en un superhéroe global, o si, por el contrario, se conforman con seguir siendo la estrella del sofá, que no está mal, pero obviamente tiene menos superpoderes. Esta estrategia docente, que combina el factor sorpresa, por un lado, con un uso del lenguaje adaptado a los intereses del alumno, por otro, funciona muy bien con estudiantes infantiles y juveniles. Para este grupo de alumnos, el aprendizaje se basa en el descubrimiento guiado de nuevos conceptos, por lo que si etiquetamos estos conceptos con nombres sugerentes y vinculados a su realidad más inmediata, el proceso les resultará mucho más motivador e interesante. Así, tenemos a la estrella del sofá en el nivel 1, cuyos superpoderes son las cosas que puede hacer desde el sofá, tal y como indica su nombre. Al héroe del hogar en el nivel 2, cuyos superpoderes son las cosas que puede hacer en casa. Al vecino simpático en el nivel 3, cuyos superpoderes son las cosas que puede hacer fuera de casa. Y llegados al último nivel de vagancia para salvar el mundo, el nivel 4, podemos plantear a los alumnos que sean ellos quienes pongan el nombre al superhéroe global y hagan la ficha con los superpoderes que creen debería tener, basándose en los modelos de texto de los superhéroes anteriores. Es más, a los alumnos más artísticos o creativos, podríamos pedirles que dibujaran al superhéroe tal y como se lo imaginan, conforme a la descripción de los superpoderes globales que ellos mismos habrán escrito. Finalmente, se podría hacer una votación del nombre y del dibujo que más les guste a la clase, lo cual nuevamente redunda en una mayor motivación y significatividad del aprendizaje. Nuevamente estamos implicando efectivamente a los alumnos sobre su propio proceso de aprendizaje, además de estar proveyéndolos de un andamiaje progresivo y bien secuenciado, es decir, partimos de actividades más dirigidas, en un primer momento, hasta llegar a otras más creativas y por ende menos guiadas al final de la sesión. Por último, queremos destacar la progresión de los diferentes planetas de los que viene cada uno de los 4 superhéroes, que va desde el ámbito más íntimo y personal, el primero, hasta el más global, el cuarto y último. Recordemos que este era precisamente uno de los objetivos generales que perseguía el proyecto: adquirir una mayor responsabilidad social y un mayor compromiso con el mundo global. Como cierre de esta primera sesión introductoria, les presentamos a los alumnos el documento marco con las 10 pautas básicas para la realización del proyecto. Una buena manera de dinamizar la lectura y facilitar la comprensión de los textos sería recortar las pautas en 10 tiras y que los alumnos las ordenen según crean qué pasos van primero y cuáles después. Cuando ya tengan una idea aproximada del orden, se haría una escucha activa en sesión plenaria por parejas o grupos pequeños, cada uno con una tira distinta. Una vez ordenados los textos, se les anima a formar grupos reducidos de 2 a 3 alumnos con los que quieran trabajar en el proyecto.
Siempre habrá alumnos, obviamente, que tiendan a juntarse con sus amigos más cercanos, por lo que recomendamos que los grupos sean heterogéneos en cuanto al tipo de vínculos afectivos existentes entre los alumnos y que obviamente haya una buena implicación por cada una de las partes que forman ese grupo. Finalmente, se deben aclarar las dudas que pudieran surgir en ese momento y se les facilita un calendario de trabajo orientativo en el que se contemple el tiempo de dedicación y preparación en el aula con la ayuda del auxiliar lingüístico en caso de contar con ese recurso, así como el tiempo de trabajo individual y grupal estimados.